Para los interesados, ¿verdad? He traído ahí 5 libritos dentro de la administración pública, es decir, donde está todo lo que estamos diciendo. Los que quieren afianzar más, pues traigo 5 libritos para los interesados y 3 libros de Código Procesal Penal de etapa intermedia, que para los interesados ahí abajo lo están rematando. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. A ver, ¿qué más tenemos? Esto ya lo vimos. Ahora también hay que hablar de concepto amplio de funcionario y servidor público. ¿Esto qué significa? ¿Desde cuándo un ciudadano peruano es funcionario o servidor público? ¿Será cierto que desde que juramenta el cargo? ¿Será cierto desde que toma materia del cargo? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque en el ámbito laboral o en el ámbito administrativo, si funcionario, servidor público es desde el momento que juramenta. Oye, ¿por qué desde el momento que juramenta? Porque desde ese momento nosotros estamos habilitados para cobrar una remuneración. Es por eso que cada funcionario, servidor público, desde el momento que juramenta, una vez que juramenta le hace firmar un libro y tiene que sacar copia de esa acta de juramento para que le remita la gerencia de economía para que de ahí le comiencen a pagar su remuneración. Fíjense, entonces para los efectos laborales o efectos administrativos es funcionario o servidor público desde el momento que juramenta. Ahora, para el ámbito penal, ¿será cierto ese concepto? No es cierto. Fíjense un caso emblemático de que se discutió esto por primera vez. En el año 2000 hubo elecciones para presidente de la República y para congresistas. Y en marzo, por supuesto, o en abril, el 10 u 8 de abril, creo que fue las elecciones, salió elegido congresista Curi Bumacha, uno de los hermanos Curi. Bueno, por supuesto, sale elegido congresista y por un partido diferente al de Fujimori Montesinos. Entonces se ve que Montesinos lo llama a la salida del CIN y se ve que le entrega varios miles de dólares más un camión lleno de pescado para que vaya a repartirlo a los votantes de Renta Libre. Eso se veía en el video. Y por supuesto se descubre ese video, fue el primero del video y comenzamos la fiscalía a investigar a Curi y a Montesinos por peculado. Bueno, Montesinos no había ningún problema porque sí, efectivamente era funcionario público. El problema era, Curi era ya funcionario público, es decir, ya podía cometer delito de peculado. Esto es en los hechos ocurridos en mayo, cuando todavía la juramentación de los congresistas iba a ser el 28 de julio y los hechos fueron en mayo. Y ahí se detecta pues, que él estaba recibiendo dinero y recibiendo un camión lleno de pescado. Se le inicia el proceso por peculado y parece que el buen abogado se presenta ante la fiscalía, ante Alcovín, no sé si acordarán, fiscal de la Nación, en grata recordación el señor. Se presenta el buen abogado y dice, señor fiscal de la Nación, ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo va a investigar por peculado a Curi si él todavía no es funcionario público? ¿No sabe usted que todavía va a juramentar el 28 de julio? El 28 de mayo, es decir, cuando acometió el delito no ha sido funcionario público. Y comienza toda una discusión al punto que parece que le convencieron al fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación archivó la denuncia para Curi Bumacha. Archivó. Pero como Dios es grande, Fujimori renunció del oriente de la presidencia de la República, viene el presidente Paniagua, se nombra a otro fiscal de la Nación, a la doctora Nelly Calderón, y reabre el caso. ¿Por qué reabre el caso? Y ahí pues, se toma como asesora al doctor Vargas, Pilar Rojas Vargas, como asesor de la Fiscalía de la Nación. Y el primer caso que tenían que resolver, porque era emblemático, los medios de comunicación lo trataban todos los días, el caso. Oiga, Curi es funcionario, servidor público ya para el área penal, ¿le podemos atribuir el delito de peculado? Algunos decían no, otros decían no. Y por supuesto, Pilar Rojas Vargas, ya interesado en estos temas, echa mano de la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Qué hay en esa Convención Interamericana de la Corrupción? El concepto amplio de funcionario o servidor público. Fíjense. Y por supuesto, ya luego, esta Convención Interamericana del año 97. Y ya por supuesto luego la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2005. Ya se viene, ese concepto amplio se recoge también en la Convención de las Naciones Unidas. ¿Qué dice? Fíjense. Para la Convención, por funcionario público se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado o honorario,
sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. ¿Esto qué significa? Desde el momento que es designado elegido, es funcionario, servidor público para el área, para el campo penal. ¿Esto qué significa? Que Curi ya había sido elegido en abril y en mayo estaba recibiendo dinero, estaba corrompiendo, estaba recibiendo dinero y por medio estaba trayendo dinero del Estado. Es autor de peculado y finalmente fue sentenciado como autor de peculado. Fíjense, entonces, doctor, ¿y eso nada más en la convención? No, pues ya, fíjense, este concepto amplio ya ha sido recogido en una ley, como vemos, una ley especial que señala que para el ámbito penal se considera funcionario o servidor público desde el momento que es designado o elegido por la autoridad competente. Esto que es, así no haya juramentado, así todavía no haya tomado el cargo, si se debe en acto de corrupción o sustraer dinero del Estado, es autor de peculado, autor de cohecho o autor de, de alguno de los delitos contra la administración pública. Entonces, aquí el concepto amplio es que, si bien es cierto en el área laboral o administrativa es funcionario del servidor público desde el momento que juramenta, para el campo penal eso no cuenta. El campo penal es desde el momento que es designado o elegido por la autoridad competente. Bien, vamos a entrar en un tema muy interesante, a lo que ya les adelanté como al inicio, en el sentido de saber, esto es fundamental. ¿Quién es autor en los delitos contra la administración pública? ¿Cualquier persona puede ser autor de los delitos contra la administración pública? No, vamos a ver. Y entonces aquí tenemos que hablar de las dos posturas teóricas. Una, la teoría del dominio del hecho. ¿Qué significa la teoría del dominio del hecho? Que sirve para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos comunes. ¿Cuándo hablamos de delitos comunes? Cuando ese delito lo puede cometer cualquier persona. Por ejemplo, el homicidio es un delito común. Lo puede cometer cualquier persona, rico, pobre, funcionario público o no funcionario público, presidente de la República o obrero, cualquiera lo puede cometer. No es necesario que tenga una condición especial. Lo otro, el robo, también cualquier persona puede cometer robo. Otro, el delito de tráfico de influencia, fíjense, es un delito común, previsto o sancionado en los delitos contra la administración pública, pero es un delito común. Es un delito común. ¿Por qué? Porque traficante de influencia puede ser cualquier persona. Funcionario. Si es funcionario público es agravante, por supuesto. Pero cualquier persona puede ser autor del delito de tráfico de influencia. Por ejemplo, es uno de los delitos comunes previstos en los delitos contra la administración pública. Por eso aquí vamos a hablar de el gran sector de los delitos contra la administración pública. Sirve la teoría de infracción del deber para saber quién es autor y quién es cómplice. No vamos a decir en todos los delitos, no. Porque los delitos comunes como el tráfico de influencias, para saber quién es autor y quién es cómplice, no sirve la teoría del dominio del hecho. ¿Quién señala esta teoría? Vamos a hacer un recordario rápido, porque esto lo debemos conocer todos. Autor es aquel que realiza por propia mano o por medio de otro los elementos objetivos y subjetivos de un delito. Aquel que, por ejemplo, de homicidio, aquel que agarra un cuchillo y va y mata. O aquel que utiliza un orante y le dice, anda, mata a esa persona, y el orante o la persona inimputable va y mata. Es autor inmediato, por ejemplo. Es autor aquel que tiene dominio del hecho. Por eso se denomina esta teoría como teoría del dominio del hecho, porque el autor, el agente principal del hecho es aquel que domina el hecho, el que hace el hecho. Y coautor, que acepta la coautoría en los delitos del dominio del hecho, es aquel que comete conjuntamente con otro el delito. Tres requisitos importantes tienen que verificarse para ver si estamos ante coautoría. ¿Cuáles son? Decisión común, aporte esencial y tomar parte en la fase ejecutiva del delito. Y por supuesto en los delitos de dominio del hecho también hablamos de complicidad, participación, puede ser complicidad primaria y secundaria, fíjense. La complicidad se encuentra ubicada en un nivel accesorio y dependiente del hecho principal dominado por el autor. Por eso para la teoría del dominio del hecho dice, para que haya cómplices, ya sea primero o secundario, primero tiene que haber autor. Si no hay autor, imposible que haya cómplices, aún cuando algunos dicen que puede, de verdad, ya están exagerando. Pero aquí tiene que haber autor y luego habrá cómplice primario y secundario. ¿Y cuándo será complicidad primaria? Cuando la intervención del cómplice es fundamental, imprescindible para la comisión del delito.
Sin el aporte de ese cómplice, seguro que el delito no se cometía. Oiga, y cómplice secundario es, así haya participado o no ese cómplice, igual el delito sí se cometido. Bueno, su aporte ha sido no esencial, no importante. Y también aquí en la participación se habla del artículo 24, de lo que es instigación. ¿Cuándo se configura la instigación? Cuando una persona, cuando el agente dolosamente determina a otro a cometer un delito. Se dice también cuando el agente dolosamente hace nacer una resolución criminal en un tercero. Si el tercero estaba tranquilo en su casa, ni se le ocurrió matar a Juanita Boca Pintada, pero en eso llega un tercero y dice: Juancito, ¿quieres ganarte $1 millón? Ah, claro, por supuesto, ¿qué hay que hacer? Matar a Juanita Boca Pintada. Ah, Juanita Boca Pintada, ya, pues, por $1 millón yo mato. Claro, $1 millón significa que en ese momento le hacen hacer. ¿Qué está haciendo? Le está instigando a cometer el delito, el de homicidio. Eso se llama instigación. Y claro, tiene la misma pena que el autor. Fíjense, según esta teoría de lo mínimo del hecho, fíjense las preguntas, ¿eh? Ustedes mismos se van a dar cuenta de que no nos sirve para saber quién es autor y quién es cómplice de los delitos de corrupción de funcionarios. Fíjense, a ver, ya sabemos cuál es la teoría del dominio del hecho. Entonces, según esta teoría del dominio del hecho, ¿qué calidad tiene el particular que con su mano propia sustrae los fondos públicos contando con la complicidad del funcionario encargado de cuidarlo? ¿Esto qué es? Fíjense, un ejemplo. En el Perú hay muchos casos reales que se han investigado y sancionado. Un buen día, un alcalde recibe una llamada telefónica de su asesor de Lima y le dice: señor alcalde, lamentablemente no hemos podido hacer nada. El Jurado Nacional de Elecciones ya firmó la resolución en que le bajan del cargo. Ya no puede hacer nada, señor alcalde, así que vaya haciendo su despedida de la municipalidad y mañana sale la resolución en el peruano. Y por supuesto el alcalde, todo apresurado, triste, se va a su casa y a su mujer lo encuentra y le cuenta por la historia. Y ahora, una hora después llega su compadre espiritual y dice: ¿qué pasa, compadre? ¿Por qué estás así? Y le cuenta también la historia. Y el compadre espiritual, que no trabajaba en la municipalidad, trabajaba en el lejos, le dice: compadre, ¿y la municipalidad de plata? Por supuesto, ahí están nominados $1 millón. $1 millón. ¿Y tú te vas a ir con algo así? No sea así, compadre. Yo de ti me llevo $100 millones. No, ¿cómo voy a hacer eso? Y con mi medio compadre, al final le convence. Le dice: ¿sabes qué? No, tú no vas a ayudar. Yo te voy a ayudar. Entonces, lo único que vas a hacer, pues planifica, fíjense, llevarte $1 millón. Y todo el compadre espiritual, el ajeno a la administración pública. Le dice: ¿sabes qué? Tú no vas a hacer nada. Lo único que vas a hacer es que mañana a las 8 de la mañana, pero en punto a las 8 de la mañana, llegas a la municipalidad, vas a tesorería y te llevas a todo el personal a tu despacho. Y dices: vamos a trabajar, vamos a planificar qué vamos a hacer con $1 millón. Y claro, tú sales al último y nada más dejas que entre abierta la puerta de la tesorería. Y te llevas a los funcionarios. Y efectivamente el día siguiente así pasó. Llega a las 8 de la mañana, se lleva a todos los trabajadores de la tesorería y el alcalde al último y cierran nada más la puerta y se va a tesorería. Se van a su despacho. A las 8 de la mañana ingresa el compadre espiritual. Ya los de seguridad ni siquiera le dijeron a dónde va, porque ya sabían que era el compadre espiritual del alcalde, lo dejaron pasar. Y ese compadre espiritual se va a la tesorería y encuentra $1 millón que estaba en costales, como el tal como había nacido. Y se lo lleva. Y como Dios es grande, pues ya se habían planificado ir a encontrarse en otro pueblito lejano para repartirse. Y cuando se da cuenta pues del robo de $1 millón, las personas comienzan a hablar. El alcalde estaba en este pueblito y los con su compadre espiritual se reúnen. Y comienza con la fiscalía a determinar lo que les he contado. Porque al final cayó el compadre espiritual y contó toda la historia. Y entonces, según la teoría del dominio del hecho, ¿quién se llevó la plata? El compadre espiritual. ¿Quién es el cómplice? El alcalde. ¿Será razonable que el compadre espiritual responda por peculado y el alcalde por cómplice? Se aplicó la teoría del dominio del hecho, tendría que ser. Otra pregunta: ¿qué calidad tienen los particulares que participan junto a un funcionario público en la sustracción del fondo público? ¿Serán coautores del peculado con el alcalde? Por ejemplo, en este caso, el compadre espiritual, ¿será coautor del alcalde en la sustracción del dinero del peculado? La teoría del dominio del hecho tendría que ser coautores. ¿Pero será razonable que sean coautores? Fíjense. Otra:
¿Qué calidad tiene el particular que dolosamente determina el sujeto público para sustraer los fondos públicos? Aquí en este caso, fíjense, el compadre virtual le instigó, le hizo nacer la acción criminal, casi le convenció. Entonces, este compadre virtual, ¿qué será? Autor, mediador, instigador, y el alcalde, ¿qué será? Fíjense, con la teoría del dominio del hecho, nada más. Pónganse a pensar en la teoría del dominio del hecho. Más preguntas. ¿Qué calidad tiene el funcionario o servidor público que colabora con el particular en la sustracción de los fondos públicos? Que colabora. El alcalde va, y los dos se llevan la plata. Los dos cargan la mochila y se llevan la plata de la municipalidad. ¿Serán coautores? ¿Qué calidad tiene el sujeto público que al ser instigado por un particular se sustrae los fondos públicos? ¿Qué calidad tiene el particular que se colude con el funcionario para defraudar el Estado? Todo tiene que ver aquí qué calidad tiene pues, el particular, es decir, un extraño que trabaja, un extraño, y los italianos son un extranjero, que no trabaja para la empresa pública y se lleva los fondos públicos junto al funcionario público. Según la teoría del dominio del hecho, diríamos que son coautores. ¿Será razonable? Y entonces, como no es razonable, ustedes seguro ya se dieron cuenta, Robson dice, no, pues aquí vamos a crear otra teoría, otra cultura teórica. ¿Cuál es la teoría de infracción del deber? La teoría de infracción del deber. ¿Qué dice esta teoría? Fíjense esto de forma resumida porque el tiempo no lo va a alcanzar, porque el tiempo es cruel, tirano. Fíjense, ¿qué dice esta teoría? Sencillo. Autor es aquel que comete el delito infringiendo un deber especial de carácter penal. ¿Qué deber? Los principios que fundamentan la organización de la administración pública. Principio no regional patrimonio del Estado, principio de imparcialidad, principio de garantía de independencia, principio de autoridad. Fíjense. Entonces, autor es aquel que comete el delito, aquel que se lleva 1 millón de soles, pero infringiendo un deber especial. ¿Qué deber especial? El deber de no lesionar el patrimonio del Estado. Ese es autor. Oiga, doctor, y el que lo ayudó, que es un Estado.